Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes en la hora del Pacífico, aquí en Estados Unidos, zona horaria de California. ¿Cómo están? Muy alegres y muy contentos, muy felices de este lunes de septiembre con un mensaje más del Ruiseñor del Evangelio, Alan. Claro que sí, pues ya casi terminando septiembre, ya estamos a nada de culminar un mes más y pues el día de hoy ya estamos en una emisión más junto con el Ruiseñor del Evangelio con un tema muy interesante. Ahora sí que Gus se está preparando todavía, pero estoy seguro que nos va a Ujú. compartir algo increíble. Nada, o Oye, sea, como siempre, como cada lunes lo tiene preparado ya. pues el tema de hoy que nos tiene preparado es palabras de un discípulo de Jesucristo. Y bueno, como él se ha dado a la encomienda de la emisión, antes de darnos el mensaje que él ha reflexionado, primero nos va a dar un poco pues de enseñanza explicándonos qué es un discípulo, qué es un apóstol, cuál es su misión y cuál es su función, ¿no? Como eh, parte del mensaje divino. Javier Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí Lindsay, una vez más, dándole gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad, primero de tener salud y de estar listos y preparados para una emisión más de el podcast de Javier Gustavo, el Señor del Evangelio, Encendiendo Candeleros. Y pues nada, pues listos y Pues para te comenzar. dejamos. Y pues saludos para todos ustedes, para Day, para Alan. Yo sé que están ahí haciendo su trabajo y saludos también para todos aquellos que en este momento ya nos estén sintonizando y para los que se vayan a conectar después. El tema de hoy es un tema muy interesante como todos, lo de cada semana, ¿verdad? Siempre digo lo mismo, pero porque para mí todo lo que es palabra de Dios es interesante y lo tomo de esa manera. Bueno, el tema de hoy es un tema que he titulado Palabras de un discípulo de Jesucristo. A lo largo de 16, 17 años que tengo caminando en el Evangelio, me he dado cuenta, hermanos, me he dado cuenta, amigos, que tiene mucho que ver las palabras en cuanto al desarrollo o el desempeño que nosotros podamos llevar en el Evangelio. Dios, por lo regular, siempre a través de su palabra, tanto en el Antiguo Testamento con los primeros hombres, como también en el Nuevo Testamento con los últimos hombres que de alguna manera pues tuvieron el privilegio de aprender de él, de recibir de él. Y por qué no decirlo ahora también nosotros en este tiempo, aunque ya no está con nosotros, vamos a decir en persona, pero está en espíritu. Entonces, tanto para ellos como para nosotros, esto es bien importante, mis hermanos, las palabras. Y en este caso me refiero a las palabras de un discípulo porque en el Evangelio hay un proceso, en el Evangelio este camino es un camino de procesos, un camino de tiempos de preparación. Como lo dije la semana pasada y la antepasada, Dios estableció un estándar para cada discípulo, para cada ministro, para que pudiera llegar a tomar parte de un ministerio. Bueno, hay que pasar por un proceso de preparación, un proceso de capacitación. Entonces, el tercer proceso o el último proceso en el cual todo creyente y todo servidor de Jesucristo llegamos o debemos llegar es el proceso del discípulo. Y es aquí en donde Dios ya espera, en donde Dios ya desea, en donde él ya de alguna manera exige que nuestras palabras ya estén en un nivel aceptable, un nivel que él pueda aceptar, un nivel que realmente lo podamos a él representar ya como dignamente, como sus hijos, como sus siervos, como sus discípulos. Entonces es bien importante y por eso es que Dios nos dejó referentes a través de su palabra,
desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos aprender de ellos y podamos aplicar el conocimiento que ellos obtuvieron, la preparación que ellos tuvieron, la revelación que ellos recibieron, todo eso para que ahora en estos tiempos nos sea útil a nosotros los que en estos tiempos nos hacemos llamar discípulos de Jesucristo. Amén. Bueno, comenzaré por decirles el significado o la definición de lo que es un discípulo. La palabra discípulo proviene de un término que tiene su origen en un vocablo latino y sirve para definir a un individuo o persona que sigue o persigue una doctrina o alguna determinada doctrina. Doctrina, mis hermanos, pues es prácticamente todo lo que es una enseñanza. En el mundo secular también se le puede llamar doctrina a alguna enseñanza básica en algún empleo, pero en este caso, como estamos hablando del Evangelio, pues sabemos que solamente hay una doctrina, y es la doctrina que el Señor Jesucristo vino a traernos y a dejarnos hace más de 2000 años a través de sus discípulos. Entonces, existen referentes, como les había dicho hace un momento, en la palabra de Dios, grandes hombres de Dios llamados profetas, llamados reyes, llamados apóstoles, a quienes Dios escogió, a quienes Dios capacitó para que después de ellos, las siguientes generaciones que vinieran, pudiéramos también aprovechar de ellos, pudiéramos aprovechar también de ese conocimiento, de esa sabiduría, de esa preparación que el mismo Señor Jesucristo, a través de su palabra y de su espíritu, pudo darles. Entonces, en primer lugar, yo escogí aquí como al primer referente en la Biblia. Yo sé que hay muchos, pero bueno, yo escogí estos por alguna razón. El primer referente al cual yo me refiero y me refiero al rey Salomón. La Biblia dice que el rey Salomón era un hombre escogido por Dios, hijo del rey David. De Salomón podemos entender muchas cosas, de Salomón podemos aprender muchas cosas. Dicho de paso, de su vida podemos ver tanto lo negativo como lo positivo. Pero en este caso, mis hermanos, mis amigos, yo, como la palabra del Señor me ha enseñado, que hay que aprender a tomar lo bueno y a desechar lo malo. Entonces, en este caso, yo me tomo de lo bueno que hizo Salomón, de lo bueno que vivió Salomón, de lo bueno que enseñó Salomón, para poderlo presentar y para poderlo aplicar yo también en mi vida. Muchos dicen que la vida de Salomón fue una vida que prácticamente se divide en dos, como les había dicho, lo positivo y lo negativo. Muchos piensan que incluso Salomón no tuvo salvación. Muchos están en medio y dicen, no sé si fue salvo o si no fue salvo. Mis hermanos, solo para que esto quede bien claro, en el capítulo 12, al final del capítulo 12, Salomón dice estas palabras. Él dice que todo el fin del discurso, de lo que él habló, todo el fin de todo lo que él vivió, dice, el fin de todo esto, dice, es teme a Dios, obedece sus mandamientos. Entonces, mis hermanos, una persona alejada de Dios, o una persona que, como muchos creen, como muchos piensan, se apartó de Dios al final, no puede terminar diciendo estas palabras. No puede terminar declarando esas palabras. Estas palabras son de una persona que se arrepintió, de una persona que reconoció sus errores, de una persona que supo que se equivocó, supo que le falló a Dios, supo que tomó un camino equivocado, pero al final se arrepintió, al final reconoció y termina dando una instrucción que no puede ser más que de una persona arrepentida, de una persona que se convirtió de su mal camino, de una persona que aprovechó sus últimos años de vida para poder ponerse a cuentas con el Señor y para poder ponerse a salvo. Por lo tanto, Salomón fue salvo, Salomón recibió la salvación porque se arrepintió y al final lo da
por hecho a través de las palabras que él dice. El final de todo este discurso, el final de mi vida, el final de todo lo que he vivido, y se los dejo como un consejo, como una instrucción. Arrepiéntanse, teman a Dios y cumplan sus mandamientos. Amén. Esas son palabras de un hombre arrepentido, mis hermanos. Por tanto, para que quede bien claro y ya no tengan esa duda y ya no anden diciendo que si fue salvo, que si no fue salvo, Salomón fue salvo. Además tenía promesa de Dios. Dios le había dado la promesa a David. Amén. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Pero dicho de paso, no podemos tomar una referencia o tomar una instrucción o una palabra de alguien que tenemos en duda. Por eso tuve que explicar todo esto para que podamos recibir la palabra con fe, para que podamos recibir la palabra con paz y para que esa palabra nos pueda ser útil. Amén. Entonces, primeramente Salomón en el capítulo 12, que es del que voy a hablar ahora, ahí nos dice: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Entonces, ahí tenemos un referente de lo que debe de aplicar o lo que debe de tomar un discípulo de Jesucristo para poder ser útil en este reino, el reino de Dios, para poder ser útil en el evangelio de Jesucristo a la hora de representar ese evangelio, a la hora de representar al Dios vivo, a la hora de enseñar, a la hora de instruir. Debe de tomar el ejemplo o debe de tomar la referencia que Salomón nos dejó en el capítulo 12. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien muestra. Además, dicho de paso, Salomón, el mismo Espíritu Santo lo manifiesta o lo presenta ante todas las naciones y ante todas las generaciones como el hombre más sabio que jamás existió en la tierra, aparte de Jesucristo. El hombre más sabio, el hombre más rico, también aparte de Jesucristo. Salomón fue el hombre que contó con ese privilegio. Salomón fue el hombre que tuvo esa bendición de parte de Dios. Entonces, si fue el hombre más sabio que jamás existió en el planeta, aparte de Cristo, entonces, ¿cómo no vamos a tomarlo como un ejemplo para una instrucción nuestra ahora que nosotros nos hacemos llamar discípulos o que ya somos discípulos? Entonces, un discípulo de Jesucristo debe de ser una persona que cuando habla, antes de hablar, cualquier palabra que vaya a salir de su boca, primero debe de tomar en cuenta lo que Salomón enseña. Y aquí en mi libro, mis hermanos, yo tengo algo que escribí acerca de eso. Y es algo que yo escribí, dice: el rey Salomón enseñó que un hombre sabio es aquel que se esfuerza para no dañar ni ofender a ningún ser humano con sus palabras. Él dice que antes de sacar cualquier palabra de nuestra boca, primero hay que escogerla, pensarla y meditarla. Amén, mis hermanos. Como les decía, en mi caminar me he dado cuenta que muchas de las veces las palabras son las que nos llevan a estar mejor delante de Dios o a estar peor delante de Dios. Y no solo de Dios, mis hermanos. Nuestras palabras nos llevan también a los fracasos o a los éxitos. Nuestras palabras nos llevan a formar un futuro exitoso o un futuro fracasado. Nos llevan también a hacernos más ameno, más sencillo el camino del evangelio o a hacernos lo más difícil o más complicado. Depende mucho de nuestras palabras. Muchas de las veces Dios, ni el diablo, ni el mundo tienen que ver nada. Son nuestras palabras que salen de nuestro corazón y de nuestra boca, las cuales nos llevan a estar en condiciones o en situaciones que muchas de las veces, como les vuelvo a decir, culpamos a Dios o culpamos al diablo, pero no nos damos cuenta que son nuestras palabras las que nos llevaron a estar en esa condición, mis hermanos. Por eso es bien importante que tú sepas, hermano. Es bien importante que tú sepas, hermana, que tú sepas, amigo, que tú sepas, amiga, que si pretendes o si ya te haces llamar un discípulo de Jesucristo o una discípula de Jesucristo, debes tú de saber que ya Dios no está esperando que tú sigas faltando, que tú sigas pecando o que tú sigas de alguna manera
cayendo en ese error o en esa falta delante de él con tus palabras. Debes de ser una persona de acuerdo a lo que Salomón enseña, que antes de hablar piense lo que va a hablar. Antes debe meditar en lo que va a decir. ¿De qué manera? Ok, si lo que voy a decir va a traer bendición, si lo que voy a decir va a ayudar a las personas a estar mejor con Dios y a estar mejor en su vida y a estar mejor en su camino del evangelio, o si esas palabras que voy a decir o que voy a soltar de mi boca van a alejar a esa persona de Dios, van a hacerle más difícil el camino, en otras palabras, lo van a apartar de la iglesia, lo van a alejar de la presencia de Dios. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado, porque si ya te haces llamar un discípulo, si ya estás en ese proceso o crees que estás en ese proceso, tienes que saber que Dios ya no pasa por alto eso. Debemos de saber que Dios ya no ignora esto de nosotros. O sea, Dios ya no puede pasar por alto esa falta. Dios ya no puede aprobar esa condición o esa situación de parte nuestra. No, Él espera que ya seamos personas que sabemos educar nuestra lengua, que hemos educado nuestra boca, que cuando hablemos de bendición y no de maldición, que cuando hablemos dejemos a las personas mejor que cuando las encontramos. Ese es el deseo de Dios. Por eso es que nos ha dejado referencias, nos ha dejado instrucciones para que todos nosotros sepamos y que las podamos aplicar, que las pongamos en práctica, para que entonces podamos llegar a ser grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, aprobadas por Dios, tomadas en cuenta por Dios, útiles en sus manos como instrumentos de bendición y no de maldición. Amén, hermanos. Entonces, eso es bien importante. Si ya eres un discípulo, si ya te consideras un discípulo, cuida tu lengua, cuida tu boca. ¿Por qué? Porque ya Dios está bien pendiente de ti, ya Dios está bien pendiente de mí. Ya no podemos seguirnos comportando como niños cuando ya creemos o nos hacemos llamar discípulos. No, ya tenemos que ser hombres maduros, hombres y mujeres que ya conocen todo esto, que cuando hablan con alguien, esa persona se dé cuenta de que de verdad eres un hombre sabio, que de verdad eres una mujer sabia. Ahora, es bien importante también saber esto. En Proverbios dice que el hombre sabio escucha más que lo que habla. Amén. A lo que se refiere que cuando estás hablando con una alma nueva, cuando estás hablando con una persona que apenas llegó a la iglesia, con una persona que está buscando de Dios, tienes que ser prudente a más no poder. Debes de estar más pendiente de oír sus necesidades, de escuchar sus necesidades, que de estar hablando y hablando y hablando y hablando y no le dejas que se exprese, no le dejas que te explique. Entonces, no hay una edificación, no hay una ayuda para esa persona. Entonces, no eres un discípulo, todavía eres un cordero, una oveja disfrazada de discípulo. Amén. Es fuerte la palabra, mis hermanos. Es fuerte la palabra, mis hermanas, pero es necesario que Dios nos hable así. Es necesario que el Espíritu Santo nos hable así. ¿Por qué? Porque Dios no quiere niños disfrazados de discípulos. No, Dios quiere hombres maduros en toda la extensión de la palabra para poder aprobarlos y aceptarlos como discípulos, mis hermanos. Amén. Bueno, esa es la referencia a través del rey Salomón, hombre de Dios, como les vuelvo y les repito, el más sabio de toda la historia aparte de Cristo. Y si Dios lo dejó como referente, ¿por qué no tomar su consejo? Ahora, tenemos a otro hombre también muy usado por Dios también, muy importante para Dios, llamado el apóstol Pablo. Y este gran hombre de Dios también nos habla y nos da una enseñanza también que tiene que ver con las palabras. Tiene que ver también con la manera, cómo es que Dios quiere que nosotros de alguna manera
presentemos su palabra, porque mis hermanos, Dios nos da la palabra, pero nos hace a nosotros responsables de cómo la presentamos, de cómo la entregamos. Amén. Entonces eso es bien interesante. Yo escribí en mi cuadernillo, que es referente al de este tema, que el color de las palabras de un discípulo del evangelio deben de ser puras, honestas, amables y verdaderas. Y el apóstol Pablo nos habla en el libro de Gálatas y en Efesios. Ok, primero voy a ir a Efesios 4:29. Si tiene alguna Biblia y me quiere acompañar, le voy a dar un tiempo. Efesios 4:29, palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo al gran apóstol Pablo. Y la Biblia dice, en el nombre de Jesús, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchen. En otras partes dice que sea una palabra sazonada, que sea una palabra llena de gracia, que sea una palabra llena del favor de Dios, para que entonces, cuando sea dada, pueda ser de edificación, pueda instruir, pueda capacitar y que pueda ser bien recibida. Amén. Entonces, discípulo de Jesucristo, discípula de Jesucristo, para ti y para mí son esta palabra. Dios desea, Dios demanda, Dios nos ordena que no salga de nuestra boca ninguna mala palabra, sino solamente la que sea buena para traer edificación. Entonces, mis hermanos, vuelvo y repito, ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es la exigencia de Dios, porque a estas alturas, mis hermanos, cuando ya somos discípulos, ya Dios nos tiene que hablar fuerte. Ya Dios no nos tiene que tratar como niños. Recordemos que pasamos ya por el proceso de corderos, pasamos por el proceso de ovejas y ahora somos discípulos. Ahora Dios nos va a hablar fuerte. Ahora Dios ya va a tratar con nuestros pecados. Ahora Dios ya no nos va a pasar por alto este tipo de situaciones. No, porque si no, simplemente no nos aprueba. Y como les dije, nos vamos a encontrar en la situación de que vamos a ser corderos y ovejas disfrazados de discípulos. Amén. Entonces, el apóstol Pablo enseña también en el libro de Gálatas, a través del Espíritu Santo, y ahí la Biblia nos dice los frutos del Espíritu: amor, paz, fe, paciencia, benignidad, templanza. Y todo eso dice que contra todo eso no hay ley. O sea, la persona, el discípulo de Jesucristo debe de contar con eso y lo debe de manifestar a través de sus palabras, a través de sus actitudes y a través de sus hechos. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios es un espejo para nuestra alma, es un espejo para poder ver cómo estamos. Si lo que Gálatas dice, si lo que Efesios dice no lo estamos viviendo, no lo estamos aplicando, entonces no estamos en la capacidad, no estamos en el nivel de un discípulo. Ahora, esta no es una reprensión, puede llamarse como una exhortación. Yo también la estoy recibiendo, primeramente, antes que ustedes. Pero, mis hermanos, es necesario obedecer a Dios. Es necesario tomar en cuenta su palabra. Si su palabra dice tal cosa, yo debo de preocuparme por obedecerla, por aplicarla y por practicarla para después poder enseñarla. Nadie puede dar lo que no tiene. Amén. Entonces yo tengo que ver si tengo fe. Mis palabras deben ser llenas de fe. Yo tengo que ver si tengo paz cuando hablo la palabra. Yo tengo que ver si la hablo con amor. Yo tengo que ver si soy misericordioso cuando hablo su palabra. No puedo llegar y decirle a la gente: pecador, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Pecador, si no te arrepientes, Dios va a traer un castigo sobre tu vida. No. Tengo que hablarle con amor, con misericordia, con compasión, con templanza, con mansedumbre, para que esa persona pueda recibir la palabra. Y para que la pueda recibir con fe, primero yo tengo que hablarla con fe.
Para que la pueda recibir en amor, primero yo tengo que hablarla con amor. Esa persona debe de sentir el amor que Dios ha puesto en mí. Ahora, no quiere decir que porque esté hablando fuerte, este es un mensaje, es una predicación. Pero si estoy enfrente del prospecto, si estoy enfrente del alma, si estoy enfrente de la persona que Dios está llamando a ser nuevo convertido, obviamente no le voy a hablar así de fuerte. No, no, mis hermanos. Pero nosotros como discípulos debemos de estar dispuestos a aceptar que Dios nos hable de esta manera. Debemos de estar dispuestos a aceptar que Dios levante la voz a través de su espíritu, a través de un predicador, a través de un mensaje, mis hermanos. Entonces es bien importante. Si ya te consideras un discípulo de Jesucristo, debes de hablar con fe, debes de hablar con amor, debes de hablar con misericordia, debes de hablar con templanza, tenerle paciencia a las personas y dejarlas hablar. Ser oído para ellos, ser un hombro si quieren llorar. Porque es la única manera como vamos a ser más útiles para el Señor, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Le voy a pasar los controles a mi hermano Alan o mi amigo Alan. Y en un momento regreso con ustedes. Amén, que Dios los bendiga. Perfecto, Gus. Gracias Dios por tus palabras, las que le dan la paz a mi alma. Palabras que a mí llegaron cuando más solo yo me sentía. Tirado bajo de aquel puente, sin darle valor a mi vida, pensando que no habían motivos que me alentaran para seguir vivo. Fue entonces que Él me habló al oído, me dijo: soy tu Dios y vivo, no temas, estoy contigo, toma mi mano y ven conmigo. Quiero ser tu mejor amigo, el que te guarde en tu camino. Confía en mí, yo he venido a rescatarte, ven, hijito mío. Aún recuerdo esas palabras, las llevo aquí dentro clavadas, palabras que en algún momento han engendrado en mí la vida eterna. Por ellas soy un hombre nuevo, que ya no vive del pasado, que nunca se da por vencido y sigue luchando al lado de su Cristo. Fue entonces que Él me habló al oído, me dijo: soy tu Dios y vivo, no temas, estoy contigo,
Gloria a Dios. Gracias, Alan. Un gusto, Gus. Ahora sí que un tema muy importante, muy llenador, con un mensaje profundo, que pues tú el día de hoy tuviste la elección de compartirnos este. Bueno, pues para continuar, primeramente quiero decirles que es la voluntad de Dios que nosotros hablemos de estos temas. Es la voluntad de Dios que de alguna manera expresemos lo que Él nos hace sentir, lo que Él nos pone en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Algunas veces yo me he dado cuenta que algunos mensajes los doy muy tranquilo, muy pausado, pero hay otras ocasiones en que he dado algunos temas, como en este caso, más golpeados, más con una voz más fuerte. Pero créanme, mis hermanos, Dios es el que de alguna manera decide cómo es que va a usar al mensajero. Y en este caso yo quiero decirles con todo respeto y de todo corazón que yo quiero lo mejor para todos ustedes. Yo quiero lo mejor para todos los seres humanos que se acercan a Dios, y por eso es que me pongo en sus manos de Él, pues para ser ese instrumento de bendición, ese vaso en sus manos, para poder ser ese canal de bendición y poder expresar el sentir de Dios, poder expresar el sentir del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, por eso es que en muchas ocasiones Dios, a través de esta manera de expresarnos, a través de esta manera de emocionarnos, es que está manifestando qué es lo que Él siente, está manifestando su sentir, está manifestando sus deseos, está manifestando qué es lo que Él quiere que se haga. Amén. Y bueno, para seguir adelante con este tema, palabras de un discípulo. Bueno, mis hermanos, algo que se me había pasado decirles es que un discípulo de Jesucristo ya no puede amar la mentira. Un discípulo de Jesucristo ya no puede abrazar la mentira. Ahora, eso no quiere decir que jamás en su vida va a volver a mentir o vamos a volver a mentir. No, mis hermanos, eso es imposible. Lo único que sí, que lo que Dios desea o lo que Dios espera, que cuando tú te des cuenta que has mentido, inmediatamente vengas a Él arrepentido y le pidas perdón. Y que le pidas que te ayude. Si es una situación por la que tú sufres, una situación por la que tú padeces, si es una debilidad que hay en tu vida, pues pedirle que te dé fuerzas, pedirle que te ayude. Y mis hermanos, tengan por seguro que Dios les va a ayudar, porque Dios los comprende. Dios nos comprende. Entonces, para empezar, un discípulo de Jesucristo ya no debe de amar la mentira, ni siquiera para salirse con la suya, ni siquiera para ganar una disputa con alguien más, ni siquiera para sacar un provecho en el trabajo o en cualquier situación. No. No es el deseo de Dios, no es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios que nosotros sigamos aprovechándonos o agarrándonos de la mentira para lograr nuestras metas, nuestros propósitos, hermanos. Esa es una. La otra, tampoco de no andar levantándole falsos a la gente. Dicho de paso, yo voy a explicarle lo que es un chisme. Un chisme es cuando tú hablas de una persona sin estar seguro de lo que estás hablando es verdad. O porque alguien te dijo, pero tú no te diste a la tarea de investigar si es verdad lo que dijo tal persona, porque si tú no estás seguro que es verdad lo que dijo tal persona, o dicho de paso, después te enteras de que lo que dijo tal persona y que tú también repetiste no es verdad, entonces ese es, mis hermanos, ese es un chisme. Ahora, los discípulos hablaban entre ellos de las situaciones que pasaban en el pueblo, hablaban entre ellos incluso de las situaciones que pasaban entre ellos mismos, pero justamente, entonces cuando tú hablas justamente de una situación, de un caso o de una persona, si lo haces justamente, meramente no estás chismeando, no es un chisme. Pero también existe lo que es la prudencia, la palabra de prudencia en donde tú debes de decir, le pongo cierre a mi boca
o la dejo que hable? Amén. Que dicho de paso, el mismo Señor dijo, no participes en pecados ajenos. Si ves el mal y eres sabio, aléjate. Entonces, mis hermanos, hay mucha palabra de dónde tomar para poder aprender y para poder manifestar que ya hemos sido maduros, que ya hemos sido capacitados, que ya hemos llegado a un nivel en donde podemos refrenar nuestra lengua, en donde podemos refrenar nuestra boca. Que dicho de paso, eso nos va a ayudar a evitarnos conflictos, nos va a ayudar a evitar malos entendidos, nos va a ayudar a estar mejor con Dios y a estar mejor con la gente. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que cuando nuestros caminos le son agradables a Él, porque nuestras palabras son aprobadas por Él, porque nuestras actitudes son aprobadas por Él, entonces dice que hasta nuestros enemigos hace estar bien con nosotros. Entonces depende de nuestras palabras y de nuestras actitudes. Por eso, mis hermanos, un discípulo de Jesucristo ya no debe de ignorar esto, ya no debe de caer y caer y caer y caer constantemente en el mismo error o en el mismo pecado al que nos están llevando nuestras palabras o nuestras actitudes, porque entonces estamos demostrando que no estamos a ese nivel, que no estamos preparados o capacitados para que Jesús nos tome como sus discípulos. No. Y dicho de paso, si estamos en esa condición, lo que nos toca es obedecer esta palabra, alinearnos a esta palabra, porque de eso depende. Si no, van a pasar meses, van a pasar años y años y años y años, y vas a seguir siendo el mismo cordero, vas a seguir siendo la misma oveja, pero jamás vas a llegar a ser un discípulo ante los ojos de Dios, ante el conocimiento de Dios. Probablemente para tu pastor en la iglesia no sea así. Probablemente, como él no es Dios, y porque muchas de las veces ni siquiera se preocupan en observar esto, ni siquiera se preocupan en analizar y poner a prueba lo que Dios dice con lo que las personas están haciendo. Entonces, podrás engañar a tu pastor, podrás engañarte tú mismo, podrás engañar a tus semejantes a tu alrededor, mas a Dios no. Amén. Y para que salgamos de esa condición o de esa situación, es necesario que nos agarremos de su palabra. Es necesario que tomemos lo bueno de Salomón. Es necesario que tomemos lo bueno que enseñó Pablo. Es necesario que tomemos lo bueno que enseñó Juan. Es necesario, mis hermanos, que a través de esta palabra bendita, esta palabra que está viva, esta palabra que es eficaz, esta palabra que es poderosa, lleguemos al nivel de la madurez y seamos capacitados, preparados, instruidos para poder ser delegados por el Espíritu Santo, no por el hombre, por el Espíritu Santo, para que podamos cumplir con una misión o un ministerio aquí en la tierra dentro de su iglesia. Porque te puede sorprender, mi hermano, te puede sorprender, mi hermana, que puedes tener 10 años, 5 años, hasta 20 años dentro de la iglesia, pero sin poner en práctica todo esto, sin conocer todo esto, y mucho menos enseñarlo. Porque como les dije hace un momento, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, esta enseñanza, mis hermanos, no es solamente para el discípulo, también es para los dirigentes. Tienen que aceptar que Dios es el sabio. Tienen que aceptar que Dios es el que tiene la verdad. Nadie más. Y es a través de su palabra y a través del Espíritu Santo que Él lo manifiesta. Entonces, aprender de Salomón, escoger las palabras para poder expresarnos, para poder hablar, para poder dirigirnos a la congregación, al grupo pequeño, a la gente en la calle, a tus compañeros de trabajo, donde quiera que estés, debes aprender de Dios a través de los escritos que Salomón escribió. Debes aprender de Dios y aplicarlo a través de lo que el apóstol Pablo enseña, porque es el Espíritu Santo. Muchos dicen,
Pero ¿por qué le voy a hacer caso a Pablo y no a Jesús? Mis hermanos, esa es una inmadurez, es una falta de conocimiento, esa es una falta de sabiduría. El mismo espíritu que estaba en Salomón, el mismo espíritu que estaba en Pablo, es el mismo espíritu que estaba en Jesús, porque Él es el Espíritu Santo. Amén. Y para terminar, les voy a dejar al tercer referente, que es obviamente el Espíritu Santo, pero a través de un gran hombre de Dios que también fue llamado apóstol, y me refiero al apóstol Juan. Y eso lo encontramos cuando él habla a las 7 iglesias. El Espíritu Santo usó a Juan, preparó a Juan, capacitó a Juan, lo levantó con poder y con autoridad y le dio revelaciones que pocos pudieron recibir. Creo que entre él y Pablo fueron los hombres que las mayores revelaciones que recibieron en toda la Biblia. Obviamente tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, tenemos al mismo Ezequiel, tenemos al mismo Pedro, tenemos a muchos hombres, el mismo Moisés. Pero mis hermanos, de acuerdo a este tema como referencia y sin temor a equivocarme, son los 2 hombres de Dios que recibieron las mayores revelaciones y las más poderosas en la historia de la Biblia. El apóstol Pablo y el apóstol Juan. Y el apóstol Juan es el tercer hombre, el cual yo tomo como referencia en este día para hablar esta palabra, para explicar esta palabra. Y encontramos que el apóstol Juan, allá en Apocalipsis 2, capítulo 1 en delante, dice, en el versículo 2, escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, como si Dios le está diciendo a la iglesia de Cristo en estos tiempos, no solo las 7 iglesias, a cada uno de nosotros, porque sabemos, mis hermanos, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se compone de miembros. Entonces, la iglesia, las 4 paredes, es solamente un lugar en donde vamos a reunirnos el cuerpo de Cristo, pero la iglesia espiritual vienen siendo cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos dice personalmente a cada uno de nosotros que nos hacemos llamar discípulos o que nos consideramos discípulos hoy en día, que ya estamos al frente de un ministerio o que estamos a punto de tomar un ministerio. Dios nos dice esta palabra hoy en el nombre de Jesús: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mis hermanos, aquí vemos al Espíritu Santo a través de otro hombre de Dios hablando unas palabras que no son lisonjeras, porque no está mintiendo. Eso estaba haciendo la iglesia, eso estaba viviendo la iglesia, eso le estaba presentando la iglesia a Dios. Por eso Dios le dice a través del apóstol Juan: he mirado todo eso, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esa es la manera como Dios quiere que nosotros presentemos su palabra. Esa es la manera como Dios quiere que nosotros nos presentemos delante de esas almas que están perdidas, delante de esas almas que ya están dentro de la iglesia. Obviamente, mis hermanos, vuelvo y repito, yo estoy hablando de esta manera porque considero que este mensaje no es para un principiante. Este mensaje no es para alguien que está comenzando. Este mensaje es para alguien que ya tiene un camino recorrido. Este mensaje es para las personas que ya tenemos de alguna manera un tiempo ya preparándonos con Dios. Entonces, mis hermanos, para nosotros es la manera como debemos de llegar a los oyentes, hablándoles primero. Es bien importante esto, aprender de lo que hizo el apóstol Juan. Primero, sacó a relucir sus virtudes. Lo primero que debemos de hacer nosotros como discípulos de Jesucristo es ver las virtudes de cada persona, ver las cosas buenas que hace cada persona y resaltárselas y decirle: es verdad, me he dado cuenta que eres bueno haciendo esto y qué bueno, gloria a Dios por eso.
Me he dado cuenta que eres muy trabajador. Me he dado cuenta que eres muy trabajadora. Me he dado cuenta que no faltas a la iglesia. Me he dado cuenta que lees mucho la Biblia. Me he dado cuenta que oras mucho. Me he dado cuenta que pasas mucho de rodillas. Me he dado cuenta que hablas mucho en lenguas. Me he dado cuenta que amas a tus hermanos. Me he dado cuenta que estás tratando de obedecer en todo. Amén, mis hermanos. Pero si hay algo que por el discernimiento que el Espíritu Santo te ha dado, que por la revelación que Dios te ha dado a través de su palabra y a través del Espíritu, tú te das cuenta de aquellas personas, también tienes que hacérselo saber. También tienes que decírselo. No te lo puedes guardar. No te puedes callar. ¿Por qué? Porque ya Dios te hace responsable por el nivel en el que ya te encuentras, de enseñar a esas personas, de instruir a esas personas, de ayudar a capacitarse a esas personas. Amén, mis hermanos. Si estás en un grupo pequeño, si estás en una iglesia pequeña, si estás en una iglesia grande predicando, enseñando, capacitando, instruyendo, es necesario que primero veas las virtudes de las personas y se las resaltes. ¿Por qué? Porque es la manera como preparas el terreno para que la palabra de Dios caiga en buena tierra en su corazón. Porque si no haces de esa manera, mi hermano, entonces Dios no te considera como una persona sabia. Porque si llegas con la palabra, como dijo el apóstol Pedro, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres que cuando hablan, sus palabras, en lugar de traer edificación, traen destrucción. En lugar de bendecir, maldicen. En lugar de edificar, destruyen. Entonces, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, es bien importante que tomemos en cuenta esto. Si somos discípulos de Jesucristo, hay que aprender a cómo presentar el evangelio. Hay que aprender a cómo presentar la palabra bendita. Dios nos hace responsables. Él te la da, Él me la da, pero nos hace responsables de cómo la presentamos. Entonces, aprendamos de los grandes hombres de Dios, porque no hay otra manera, no hay otra forma. Si tú te dejas llevar más por tu intelecto, si te dejas llevar más por tus pensamientos, más por tus ideas, más por lo que yo creo, más por lo que yo pienso, que por lo que dice la palabra, entonces, mi hermano, déjame decirte que mucho me temo que te vas a estrellar. Mucho me temo que Dios no te considera sabio, que Dios no te considera apto para enseñar, que Dios no te ve preparado y que no te aprueba y que estás fuera de su voluntad, porque no estás aplicando el tiempo, el estándar del conocimiento y de la sabiduría que Él nos ha dejado a través de su palabra. Si no tomas en cuenta la palabra para enseñar, si no tomas en cuenta la palabra para presentarte delante de ese prospecto, de esa persona que ha llegado a tu iglesia, que ha llegado a tu grupo pequeño, que ha llegado a tu casa, que te encuentras en la calle, que constantemente ves en el trabajo. Si no lo haces como los grandes hombres de Dios lo hacían, entonces, mi hermano, tú no estás apto, tú no estás preparado, tú no estás capacitado. Eres una oveja, un cordero disfrazado de discípulo. Amén. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Bendiciones para todos. Amén. Ay, Javier, fuertes palabras el día de hoy. Traías a través de tu mensaje. Fuertes, claras, específicas y contundentes palabras. Es que cuando tú vas a la escuela, no te van a hablar en el kinder o no te van a tratar en el kinder como ya te van a tratar en la secundaria. Ya pasaste por el kinder, ya pasaste por la primaria, ahora estás en la secundaria. No pretendas que te hablen las maestras como te hablaban cuando estabas en el kinder. Es lo mismo en el evangelio. Cuando somos corderos, cuando somos ovejas, ahí es donde nos queremos o esperamos, o hasta Dios desea que seamos apapachados, que seamos, como yo les decía, hablo de esta manera porque creo que este mensaje es para los que ya tenemos un tiempo recorrido, un camino recorrido. Cuando hable para los corderitos, para las ovejitas, el ruiseñor del evangelio va a hablar muy diferente. Amén. Okay. Porque es el Espíritu Santo el que lo enseña a uno, el que le da a uno cómo debe de hablar. Yo siento muchas de las veces desde un día antes o en el transcurso del día me doy cuenta de cómo Dios espera que yo hable.
de cómo Dios desea que yo hable. Me dice, bájale. Hoy vas a hablar tranquilo porque hoy es un mensaje que es hablado, es un mensaje que es nada más como susurrado. Pero hay veces que me dice, hoy tienes que hablar de esta manera, porque se tiene que mostrar la autoridad. Se tiene que mostrar para que la gente no se duerma, para que la gente esté despierta escuchando el mensaje. Entonces, y vuelvo y repito, les hago esta alusión porque es verdad. No esperemos que Dios nos hable o que los predicadores nos hablen como cuando apenas acabábamos de llegar. Por eso hice la alusión esa de que cuando llegas al kinder, pues cómo te tratan las maestras. Todavía en el primer año de primaria, en el segundo año de primaria, ¿cómo te tratan? Pero cuando llegas a la secundaria, o ya después de la secundaria, no sé qué más sigue, yo no paso hasta la secundaria llegué, no esperes que te hablen igual. Es lo mismo el evangelio también. Y ahí es donde Dios prueba a ver cómo está nuestro carácter, si somos orgullosos, si somos vanidosos, ¿qué yo voy a hacer caso? Pues no me hagas caso a mí. Hazle caso a lo que dice aquí, la palabra. Y lo que yo estoy diciendo, lo encuentras ahí en Eclesiastés, lo encuentras en Efesios y lo encuentras en Apocalipsis. No hay nada normal, nada fuera de... Todo está ahí. Amén. Amén. Pues, Lo fuerte de las palabras, pero es para que no te duermas. Oye, Ruiseñor, pues muchas gracias. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados. Te vamos a pedir después dar respuesta en cada comentario, si te tomas el tiempo, Javier Gustavo. ¿Hubo gente? Sí, hubo, y hay algunos comentarios que iban contestando conforme... Era más como un diálogo, ¿no? Ok. Sí. Entonces, pues con esto cerramos y los esperamos el próximo lunes. Gracias, Alan, gracias, Deina, por acompañarnos en los controles técnicos. Bonita noche para todos. Gracias, Dein. Buenas noches. Bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Alan. Buenas noches y bendiciones. Y gracias a todos. Bendiciones en el nombre de Jesús para todos los oyentes. Encendió mi candelero y en el nombre de Jesús, nueva criatura soy.